Luego de haber visto la seguridad física que debemos tomar en cuenta para proteger los activos de la empresa, vamos a ver ahora la seguridad lógica. Pero antes de ello necesitamos conocer algunos términos o conceptos de la seguridad informática que son muy importantes, como en el caso de la amenaza o las amenazas que se pueden presentar, la vulnerabilidad con la cual se presenta el riesgo que se pueda presentar alguna amenaza y los ataques. Veamos entonces estos cuatro conceptos que se aplican en la seguridad informática. Vamos a poner un ejemplo de nuestra casa, el lugar donde vivimos, donde podríamos aplicar estos conceptos. Por ejemplo, en una vivienda se cuenta no solamente con la construcción, sino se cuenta también con especies de valor, objetos, equipos de valor dentro de el mismo ambiente, dentro de la vivienda, que son necesarios proteger, que son necesarios de cuidarlos. En este caso vamos a poner un ejemplo de que contamos con un activo que son joyas que podríamos tener dentro de la vivienda y que son necesarias protegerlas porque seguramente esto ha tenido que hacerse mediante una inversión, por lo tanto es nuestro activo, el cual tenemos que proteger. Estas joyas pueden ser, por ejemplo, sustraídas, pueden ser robadas por sujetos de mal vivir que pueden ingresar y llevárselas, ¿no? Entonces tenemos ahí una amenaza. En este caso es una amenaza física porque es a través de una persona que logra llevarse este activo o vulnerar este activo. También estos activos están sujetos a que puedan, por ejemplo, desaparecer o se puedan perder a través de una, digamos, eventualidad que no está a nuestro alcance, como por ejemplo un incendio, ¿no? Entonces un incendio provocado o un incendio accidental dentro de la vivienda también generaría que estos activos se puedan perder. De igual manera también tenemos otro factor, que, como por ejemplo la humedad o la lluvia, o las inundaciones puedan afectar los bienes de esta vivienda. Entonces aquí tenemos un conjunto de amenazas que pueden interferir con la pérdida de estos activos, como en este caso hemos puesto en la vivienda las joyas. Una amenaza entonces vendría a ser, por ejemplo, que las joyas que tenemos, que es nuestro activo, puedan ser robadas, ¿no? O puedan quemarse o puedan inundarse y deteriorarse. Entonces aquí tenemos el concepto de lo que es una amenaza. Estas amenazas muchas veces no las podemos controlar, ¿no? Entonces este es el concepto importante, uno de los primeros que hay que evaluar. A continuación vamos a ver el otro concepto que es la vulnerabilidad. ¿Y qué cosa es la vulnerabilidad? Para nuestro ejemplo de la vivienda, vamos a imaginarnos que no tenemos seguridad, por ejemplo, en las puertas o en las ventanas. Es decir, tenemos como en este caso una ventana abierta y esta ventana podría ser el conducto por el cual algún sujeto podría introducirse y sustraer estas joyas, afectando el activo. Por lo tanto, la ventana abierta se convierte en una vulnerabilidad. Luego tenemos el concepto de riesgo, ¿no? El riesgo viene a ser prácticamente aquel que depende de dónde está ubicada la vivienda y cuál es el valor de las joyas. Entonces, para ello vamos a imaginarnos lo siguiente. Si nuestra vivienda estuviera, por ejemplo, ubicada en el centro de la ciudad, en una zona residencial, donde tenemos, por ejemplo, accesos que son vigilados o cuidados, no habría ningún inconveniente en tener una ventana abierta. Por lo tanto, hay medidas de seguridad y el riesgo en este caso sería menor. A diferencia de que nuestra vivienda esté en un lugar bastante alejado, solitario, y que no haya, digamos, alguna medida de seguridad, ¿no?
alguna medida de seguridad dentro de nuestra, digamos, dentro de nuestro límite, entonces podríamos decir que el riesgo sería mucho mayor, porque al no contar con cercos, al no contar con accesos que son vigilados, entonces es posible que se pueda sufrir una amenaza. El ataque viene a ser ya cuando se ejecuta la amenaza, ¿no? En este caso, por ejemplo, si nuestros activos son las joyas, un ataque vendría a ser, por ejemplo, que el ladrón entre por esa ventana que está abierta y pueda llevarse las joyas. Entonces, en este ejemplo hemos tratado de ilustrar estos conceptos que se dan dentro de un sistema informático, como son las amenazas, las vulnerabilidades, los riesgos y el ataque. Aquí tenemos que incidir que las amenazas no están, digamos, bajo nuestro control. Las amenazas son difíciles de controlar o no las podemos controlar. Lo que sí nosotros podemos controlar vendría a ser el grado de vulnerabilidad que tienen nuestros sistemas, en este caso nuestra vivienda, ¿no? Para poder disminuir ese riesgo, ¿no? Y evitar esos ataques. Vamos a ver algunos ejemplos aplicados dentro de los sistemas informáticos de estos cuatro conceptos. Aquí tenemos, por ejemplo, el concepto de amenaza. La amenaza viene a ser un problema potencial, ¿no? Que va a afectar la seguridad de nuestro activo. En este caso, los activos para la empresa, en nuestro trabajo vendrían a ser todos los sistemas informáticos, ¿no? Además también de los sistemas que comprenden todo lo que son equipos, hardware, ¿no? Que están dentro de la empresa, dentro de la organización. Y por otro lado también toda la data que se cuenta y que es la información más valiosa o digamos el bien más valioso para la empresa. Por otro lado tenemos el concepto de vulnerabilidad, que viene a ser en este caso una debilidad o puede ser una falla que hace que esta amenaza se pueda realizar, se pueda volver realidad. Por lo tanto, las amenazas y las vulnerabilidades prácticamente tienen una relación, ¿no? Depende si tenemos muchas amenazas y nuestra vulnerabilidad es alta o es baja, tenemos la tendencia a que se puedan ejecutar. Por otro lado, tenemos también el riesgo. El riesgo viene a ser una probabilidad de que las amenazas se concreticen, se vuelvan realidad y que el nivel de impacto que éste va a causar, ¿no? Sería bastante fuerte, bastante, digamos, importante o quizás sea no significativo dentro de la empresa. Por lo tanto, a mayor riesgo, por ejemplo, tenemos mayor probabilidad de que puedan sufrir los bienes, algún atentado o los software, alguna intromisión por parte de otros sujetos. El ataque, por lo tanto, ya es una amenaza ejecutada o que se lleva en ejecución, ¿no? Estas amenazas aprovechan, en este caso, la vulnerabilidad o las debilidades que tenemos por las cuales puede ejecutarse, puede realizarse este ataque. Veamos algunos ejemplos en nuestro trabajo, como son nuestros sistemas informáticos, ¿no? Una amenaza, por ejemplo, podría ser que el atacante podría instalar un malware para robar nuestra información que es lógicamente valiosa para la empresa. Entonces, esta amenaza, por ejemplo, no sabemos cuándo se va a realizar, no sabemos quién lo va a ejecutar, no está bajo nuestro control. Por otro lado, tenemos la vulnerabilidad. En este caso, esto sí está bajo nuestro control, esto sí está en nuestras manos. Por ejemplo, no tendríamos una computadora que no está instalada con un antivirus o que tampoco esté actualizada, ¿no? Entonces, esta vulnerabilidad se vuelve, digamos, hace que nuestros sistemas sean mucho más fáciles de poder ser atacados. La amenaza en este caso podría ser que también, otro ejemplo, que los ladrones podrían robarse los equipos de cómputo. Esto lo hablamos en la seguridad física, donde es necesario proteger no solamente los sistemas o el software, sino también el hardware. La vulnerabilidad en este caso es que la seguridad física de nuestras instalaciones no son nada complicados o complejos, son bastante débiles, no hay sistemas de seguridad, las computadoras están expuestas a que puedan llevarse, que puedan sustraerse, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es una amenaza y una vulnerabilidad. Otro ejemplo, tenemos aquí, los atacantes podrían adivinar la contraseña de nuestro
sistema de red o nuestro servidor. Entonces, por lo tanto, utilizando alguna técnica, como por ejemplo la técnica del diccionario, puedan adivinar que la contraseña de acceso a los sistemas puedan ser encontrados. O también, tal vez también alguna otra técnica, como por ejemplo la fuerza bruta, poder lograr conseguir esta contraseña de administrador de la red o de los sistemas, ¿no? Entonces, esta es una amenaza que están siempre tratando de conseguir los atacantes. Por otro lado, nuestra vulnerabilidad, ¿cuál sería? Que en este caso las contraseñas que estemos aplicando sean muy fáciles, ¿no? Esto sucede generalmente cuando a veces no queremos darnos el trabajo de conseguir o de proponer contraseñas cada cierto tiempo, cada mes, cada 2 meses, o buscar contraseñas que sean mucho más sofisticadas, que tengan una combinación de números, de letras, de símbolos, que sean un poco complejas de poder adivinarlas o vulnerarlas. Entonces, en conclusión, hemos visto que estos 4 conceptos son muy importantes, entre los que tenemos que distinguir que los ataques, el riesgo primeramente de que sean vulnerados nuestros sistemas, nuestros equipos, o los ataques que se puedan dar, depende mucho de los grados de amenaza que pueda existir, los cuales no están bajo nuestro control, y la vulnerabilidad con la que se esté trabajando, ¿no? Entonces podemos aumentar o disminuir la vulnerabilidad para poder proteger nuestros sistemas.